Shalom, shalom para ustedes, familia amada, ¿cómo están? Que el Eterno les esté bendiciendo grandemente. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy continuamos con la segunda aliyah, la lectura de la semana sobre la porción de la Torá, parashá número 40, Balak. La aliyah de hoy es del capítulo 22, de los versos 13 al 20. Amén. Bienvenidos a este su canal. El Eterno nos bendiga grandemente a todos. Amén. Amado Padre, Yud-Hei Vav-Hei, soberano Rey del universo, le damos gracias en esta hora por bendecirnos con su bendición perfecta. Gracias, Adonai, por permitir que nos reunamos a estudiar su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Gracias, Padre eterno. Que su bendición esté con cada uno de sus hijos en todos los lugares del mundo. Amén. Bueno, ya tenemos la escritura que está, como les decía, en Números 12 al 20. Y dijo Elohim a Bilam: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque ellos están bendecidos. Y se levantó Bilam en la mañana y dijo a los príncipes de Balac: regresen a su tierra, porque rechazó Yud-Hei Vav-Hei dejarme ir con ustedes. Y se levantaron los príncipes de Moab, y ellos fueron a Balac y dijeron: rechazó Bilam venir con nosotros. Y otra vez más Balac envió príncipes, más de ellos y más honorables que ellos. Y ellos vinieron a Bilam y dijeron a él: así dice Balac, el hijo de Zippor: no dejes que nada, te ruego, te detenga de venir a mí, porque yo te honraré muy bien, y lo que tú me digas, yo lo haré. Ven, te ruego, y maldice a este pueblo. Y respondió Bilam, y dijo a los sirvientes de Balac: si me diera Balac su casa llena de plata y de oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de Yud-Hei Vav-Hei mi Elohim para hacer menos o más. Y ahora te ruego, quédate aquí esta noche para que sepa que me hablará Yud-Hei Vav-Hei a mí. Y vino Elohim a Bilam en la noche y le dijo a él: si a llamarte han venido los anashim, los hombres, levántate y ve con ellos, pero espera la palabra que yo te diré a ti que deberán hacer. Balac, que era el rey de Moab, como lo estudiamos el día de ayer, mandó mensajeros a su pueblo para citar a Bilam a que maldijera a Israel. Bilam era un profeta de las fuerzas del mal y Balac un brujo profesional. En una oportunidad, a través de sus actos de brujería, Balac percibió que finalmente los poderes de la presencia divina derrotarían a sus fuerzas del mal. Pero con todo esto, Balac no se abstuvo de convocar a Bilam para maldecir a Israel, pues creía que Israel, al igual que todo lo que se mueve en los aires, está sujeto o podía estar sujeto Israel a sus poderes, cuando en verdad Israel estaba en obediencia al Eterno y por lo tanto el Eterno lo había bendecido con su bendición perfecta. Y Balac no pudo sujetarlo a su voluntad malvada.
Vimos el día de ayer que para poder poner a Israel bajo su autoridad, usó o pensó usar, porque le entró un miedo aterrador, pensó usar la fuerza militar y se dio cuenta que mayor era el pueblo de Israel y su fuerza militar y física no fue suficiente, ni siquiera intentarlo en contra de la nación de Israel, el pueblo israelita en ese segundo éxodo. Enseguida pensó usar la brujería, la magia, la fuerza espiritual y también la fuerza psicológica, metiendo pensamientos de su poder para derrotar al pueblo de Israel. Quería dominarlos de alguna manera. Y vemos aquí que el Eterno dijo: Israel está bendito. En el versículo 12 de la lectura de ayer, Números 22, entonces Elohim dijo a Bilam: no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo, porque es un pueblo bendito. Aleluya. Retomemos el verso 4 del capítulo 22 de Bamidbar, Números. Dice así: entonces dijo Moab a los ancianos, a los sabios de Midian: ahora toda esta gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto del campo. Balac, hijo de Zippor, que era rey de Moab en esa época. En este texto 4, Moab y Midian eran enemigos, pero a fin de atacar a Israel, Balac de Moab selló una alianza con Midian. Balac había notado el extraordinario éxito de Israel en la marcha hacia la tierra prometida, y por eso consultó a los sabios de Midian sobre las características del líder de dicho pueblo, que no era otro que el gran Moisés, Moishe, originario de Midian. En otras traducciones dice Madián. Y ellos sabían que el poder de Moisés estaba en su boca, porque la palabra se la daba directamente al Eterno, a él. Entonces ellos quisieron de alguna manera imitar la voz de Moisés, porque Balac y Bilam se basaban en que el poder lo tenía Moisés a la hora de dirigir un pueblo y decir las palabras para llevarlos a la victoria en camino hacia la tierra prometida. Y se basaron en su conocimiento, entendimiento, que si ellos imitaban a Moisés, ellos también podían usar su boca y en este caso maldecir al pueblo de Israel. Por eso Balac de Moab decidió enfrentar a Israel de la mano de un hombre cuya expresión oral produjera efectos contundentes. Este hombre fue Bilam, cuyo poder de maldición era bien conocido. Y la tercera estrategia del rey de Moab era usar a las mujeres moabitas para que de esta manera los hombres de Israel cayeran bajo su seducción, al usar las pasiones y atraerlos al pecado a través de la comida, del sexo, y destruir desde adentro a cada hombre con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. En este caso de maldecir al pueblo de Israel, no surtió efecto usar la fuerza física y militar, ni usar la magia, la fuerza espiritual, sino en este tercer punto que acabo de mencionar es donde cayó Israel. La historia de los israelitas y los moabitas se desarrolla en tres escenarios. Los moabitas
reclutan a un profeta de Mesopotamia para que maldiga a Israel, aunque éste solo logra bendecirlo. Lo leemos en los capítulos 22 al 24. Los israelitas, al caer en su pecado a través de la seducción de estas mujeres, rinden tributo de adoración a Baal-peor. Lo vamos a estudiar más adelante. Lo que estuvo acompañado de fornicación, o sea, un ritual a sus dioses por la seducción de las mujeres moabitas, que lo dice el capítulo 25 de este libro. Y el ataque sobre Midian en venganza por el papel que los madianitas o midianitas desempeñaron en la apostasía de Baal-peor. Lo vamos a ver en el capítulo 31. Entonces, el tema de este pasaje es el reclutamiento de Balaam, de los versos 2 al 21, como estamos leyendo. Relatan cómo fue reclutado Balaam y dan cuenta de una importante advertencia que Balaam recibe en el camino. Sirven de preámbulo para lo que Balaam o Bilaam iba a decir al abrir su boca. Los campos de Moab, dijimos ayer, es el nombre tradicional de esa área. Había sido arrebatada Moab por Sehón el amorreo, quien a su vez fue derrotado por Israel. Ahora este territorio es israelita y lugar de concentración para la conquista de la tierra prometida, y que más tarde estos campos de Moab se convirtieron en parte de ella. El resto de los acontecimientos lo vamos a seguir leyendo en este libro de Números y en Deuteronomio. Todo esto sucede en los campos de Moab. En el verso 4 que leímos, los ancianos de Madián procedían del territorio del sur y del este de Moab. Se les presenta aquí como conspiradores y por eso son exterminados en el capítulo 31. Y Bilam o Balaam procedía de Mesopotamia, cerca del río Éufrates, a una distancia, caminando, a una distancia de alrededor de 600 kilómetros, o sea, aproximadamente un mes de camino. Y Balac, como todos los guerreros del mundo antiguo, creía que el resultado de las batallas estaba determinado por los dioses. Y basado Balac en su creencia de la victoria que era determinada por los dioses, piensa que al maldecir al pueblo de Israel, lanzar la maldición le permitirá derrotar a los israelitas. Más adelante vamos a ver en el verso 22 lo que dice la escritura, como Bilam o Balaam es considerado como alguien que escucha a Dios, o sea, como un profeta, aunque no se trata de un israelita. En el verso 9, vino Dios a Bilam o a Balaam. No especifica de qué manera se reveló a este hombre. Como es de noche, quizás se trate de una visión o de un sueño. Como lo dice aquí en Números 2:20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En este segundo intento que manda Balac personas de mayor importancia, era para ejercer mayor presión. Así es, y por lo tanto también le ofrecía mayores riquezas.
En el verso 18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de oro y plata, no puedo traspasar la palabra del Eterno, mi Elohim, para hacer cosa chica ni grande. Y les dice, o sea, no puedo hacerlo primeramente, pero luego les dice: quédense a dormir esta noche para ver qué me vuelve a decir el Eterno. Ya se lo había dicho que no, pero él dice, insiste, vamos a ver qué me dice esta noche. La palabra kabod o kabad en hebreo, que significa honra, también significa no solo mayor importancia, sino también significa riqueza. Pero Balaam sabía que nada podía hacer en contra de la palabra del Eterno. A pesar de él amar la ganancia deshonesta, sabía que de ninguna manera iba a poder maldecir lo que Yud-Hei Vav-Hei había bendecido. Continuemos leyendo, estudiando esto de gran importancia del verso 13. Bilam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: vuélvanse a su tierra, porque Hashem ha rehusado dejarme ir con ustedes. Bilam conocía al Eterno, porque lo llama mi Dios. La fuente de su profecía no fue, algo muy importante que vamos a ver aquí, que no fue demoníaca, sino fue del Ruach de Hashem. Pero cuando la profecía de Hashem se usa con motivos o por motivos personales y manipuladores, esto se convierte en brujería. Así que la línea que divide a un profeta verdadero y a un profeta falso es a veces difícil de discernir. Y muchos se han dejado engañar por los profetas falsos. Todos los que tienen éxito, brujos y todos los que practican el ocultismo, tienen un don natural dado por Hashem. De él viene todos los dones. Y este don los hace sensibles para recibir y darse cuenta de lo que se mueve en el mundo espiritual. Pero cuando estas personas se convierten, se vuelven al Eterno, se arrepienten de sus pecados, estoy hablando los que estuvieron trabajando en el mundo de las tinieblas, en el ocultismo, y un día escuchan la palabra y se vuelven al Eterno arrepentidos, sigue permaneciendo su capacidad, ese don que el Eterno ha dado de ser sensibles a lo espiritual. Esto significa, mis amados, que esas personas que realmente se arrepienten y dejan a Hasatán para volverse al Eterno, significa que pueden ser utilizados por el Ruach de Hashem. Claro que sí, pero también hay algo muy peligroso. Si ellos no obedecen la Torah, pueden ser influenciados por los malos espíritus y vuelven a recaer en una situación peor que la anterior si no se cuidan de estar en obediencia y santidad al Eterno. ¿Cuál es la razón principal de todas estas personas que tienen ese don de profecía que viene del Eterno? Es el dinero, es el poder. La razón principal para dejar al Eterno y meterse al mundo de las tinieblas es porque quieren enriquecerse y quieren el poder también y manipular a las almas, a la humanidad. En este caso, los demonios dan poderes. Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante Hashem y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach, todavía, hermanos, sigue recibiendo esa persona tentaciones para ejercer poderes sobre otros. Y lo leemos en Hechos 8:19.
decía: denme este poder a mí también, para que cualquiera que le imponga mis manos reciba el Ruach HaKodesh. Yeshua nos advirtió lo que está escrito en el libro de Mateo 7, 15 al 20. Tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los van a reconocer. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. Como dice el verso 15, tengan cuidado. No hubiera esa advertencia por parte de nuestro Mesías Yeshua. Él nos advierte que debemos tener cuidado con ellos y nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Hashem o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente, los mensajes de los falsos profetas son, entre comillas, buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. ¿Cómo es su conducta? En su vida personal, aparte de que esté frente a nosotros, ¿cómo vive él con su familia? ¿Cómo es su vida moral, su vida sexual, su vida económica? ¿Cómo habla él realmente cuando tiene confianza en la privacidad, en la intimidad? ¿Cómo viven las personas que le siguen a él? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo se comporta su esposa, sus hijos? ¿Qué dice la esposa de él? ¿Y qué dicen los hijos de ese profeta, de su padre? Todas estas cosas y otras son los frutos de la vida de ese profeta. Por eso Yeshua dijo, por los frutos o sus frutos los vas a conocer. Y las apariencias engañan. Por eso es importante entrar más a la intimidad de cada estos falsos profetas. Porque una cosa es probar la profecía y otra cosa muy diferente es probar el profeta. La profecía viene del Eterno, pero el profeta es probado por sus frutos. Y aparte de que la profecía es dada por el Eterno, es probada por medio de su escritura y por su Ruach HaKodesh. Hay profecías que son dadas según la Torá, pero con un espíritu ajeno a la Torá. Y tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 16 al 18, donde está escrito: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días. ¿Estaba diciendo algo incorrecto? No, estaba diciendo algo correcto, porque decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes proclaman el camino de la salvación. Esto desagradó a Pablo.
se volvió y le dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Yeshua el Mesías que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. El mensaje de la muchacha era verdad. Claro que sí. Aún los demonios tiemblan y aún los demonios conocen la escritura. Este mensaje era verdad, el que daba esta muchacha, pero lo estaba dando con un espíritu impuro. Shaul en hebreo, Pablo en español, tenía el don de discernimiento de espíritus y supo en su propio espíritu que la fuente de la profecía venía de un espíritu impuro, de un espíritu de Pitón se llama, un espíritu engañoso de adivinación. Así se escribe en el texto griego. Entonces Shaul atacó al espíritu de Pitón en esta muchacha y lo expulsó en el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces la profecía es probada por medio de la Torah y del Ruach HaKodesh, ¿sí? Y los profetas son probados con los frutos. Por sus frutos los conoceremos. Entonces también podemos encontrar palabras proféticas dadas por el Ruach de Hashem por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras. Repito, podemos encontrar palabras proféticas dadas por el Espíritu del Eterno por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en el caso de Bilam o Balaam. Por eso pedimos siempre que el Eterno nos dé sabiduría para discernir entre una cosa y otra, para no caer en sus engaños. Las palabras que salieron de la boca o por la boca de Bilam son palabras eternas, son del Eterno. Pero Bilam o Balaam murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. Verso 18. Y Bilam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera una casa llena de plata y de oro, yo no podría traspasar el mandamiento de Hashem, mi Dios, para hacer ni poco ni mucho. Aquí vemos que la profecía no viene de una fuente humana. Aunque el corazón de Bilam era la avaricia, el poder, la riqueza, el control, la manipulación. Lo que él dijo en el verso 18 no lo pudo decir por una fuente humana. Por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino viene de Hashem, del Eterno, como está escrito en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Ruach de santidad hablaron de parte del Eterno. Terminamos con el verso 20, estamos en Números 22, 20. Y Dios vino a Bilam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Dios vino a Bilam de noche. El sueño es un medio por el cual el Eterno puede hablarnos. La profecía es de carácter espiritual, no intelectual. Pongamos atención en esto. Hay una diferencia importante entre la mente y el espíritu. Durante el día, la mente está recibiendo información por medio de los 5 sentidos del cuerpo.
y así acumula una gran cantidad de impresiones en el cerebro. Y durante el sueño de la noche, el cerebro está repasando y tratando toda esa información recibida durante el día y los días anteriores. Y como no hay mucha información que entre en la mente por medio del cuerpo durante el sueño de la noche, hay una mayor sensibilidad en el alma para obtener impulsos desde el lado espiritual. El espíritu del hombre también tiene 5 sentidos, al igual que el cuerpo. Y por medio de esos 5 sentidos podrá recibir información desde el mundo espiritual. Esta información no es siempre percibida ni mucho menos entendida por la mente, porque la mente está tan ocupada con la información que le está llegando por medio del cuerpo, especialmente de día. Y una persona carnal, poco espiritual, no tiene su mente puesta en las cosas del espíritu y por eso es insensible a los impulsos y la información que le llega por su espíritu. Mas, sin embargo, una persona espiritual está enfocando su mente hacia lo espiritual y se esfuerza, pone de su parte para recibir y entender la información que le llega del Ruaj. Leamos en el libro de Romanos, a los Romanos, capítulo 8, versos 5 y 6. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruaj, con el espíritu, ponen su mente, el Ruaj HaKodesh, ponen su mente en las cosas del Ruaj HaKodesh. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza, teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza, es muerte. Pero tener nuestra mente controlada por el Ruaj HaKodesh es vida y es shalom, es paz. Esto explica cómo la mente, si está ocupada con las muchas cosas del mundo físico durante el día, no se ocupa en las cosas del espíritu. Entonces, al estar ocupada con las situaciones del día, su percepción espiritual es más débil durante la noche. El espíritu del hombre no duerme de noche y la mente también está activada. Por eso vemos en las escrituras que muchas personas reciben mensajes del Eterno en sueños. ¿Por qué? Porque es el momento cuando la mente de la persona está relajada y más perceptible para lo espiritual. Los que tienen un espíritu muy sensible y una mente más abierta para poder recibir los impulsos de su espíritu, también pueden recibir mensajes y visiones, no nada más en la noche, también en el día. Esta capacidad profética también se puede desarrollar más y más, conforme a dejando la vieja naturaleza. Muchas personas ya conocen la Torá y obedecen lo que van aprendiendo y tratan de mantenerse firmes, pero no están durante el día ejercitándose en lo espiritual. Y se les vienen las cosas del pasado, lo que pasaban antes, lo que sufrieron, lo que les atacaron, los trabajos que les hicieron. Entonces su mente espiritual o su situación espiritual está débil durante la noche. Y si esa persona no desarrolla, como acabo de decir, la capacidad que el Eterno le ha dado, que se puede desarrollar andando en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, en primer lugar el Eterno y su palabra,
y no nada más oírla, sino ser hacedores de su palabra, esto es lo que hace que la persona durante la noche pueda recibir la palabra del Eterno, los sueños, los mensajes, la profecía, la revelación. Pero si una persona está descuidada en el día, ¿qué va a recibir en la noche? Por eso tienen pesadillas, por eso los espíritus de ocultismo van y los atacan, por eso sus vidas no prosperan. Entonces, como lo acabo de decir, algunos que han sido creados con más sensibilidad y percepción espiritual que otros, estas personas son el blanco para el mundo de los espíritus, de los demonios caídos y derrotados, son el blanco que quieren utilizar su capacidad natural para manipular sus vidas y las vidas de otros por medio de ellos. Repito, los que han sido creados con más sensibilidad y percepción espiritual que otros. Esas personas, cuidado, necesitan llenarse día y noche del Ruach HaKodesh, andar en santidad, en obediencia, a todas horas, orando en todo tiempo, haciendo lo que el Eterno demanda para que su cobertura esté sobre cada uno de nosotros. De lo contrario, son el blanco para los demonios que quieren utilizar su capacidad natural para controlar sus vidas y atormentarles. Y no solo eso, sino también a través de ese tormento que sufren estas personas, atormentan la vida de los que les rodean, de los demás. Los brujos y las brujas tienen un don natural para percibir las cosas del mundo espiritual con más facilidad que las personas comunes. Y originalmente esa capacidad fue creada para servir al Eterno. Pero el enemigo se ha apoderado de ellos. ¿Y por qué? Porque ellos lo han querido, se descuidaron, se alejaron, se llenaron más de lo que es contrario a la palabra del Eterno. Esas personas apoderadas por el enemigo es porque ellos se lo permitieron. Hasta aquí llegamos la segunda aliyá. Mañana continuamos con la tercera con la ayuda del Eterno. Amén. Gracias, Padre, por su bendita palabra. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel, Rey de Israel, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Todo honor y gloria es de usted, Padre, ahora y siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, shalom para ustedes. Bendecida noche, bendecido día donde te encuentres. Que el Eterno te bendiga grandemente. Un enorme abrazo desde nuestro país México, a través de Ministerio México. Que el Eterno les prospere en todo, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Shalom, shalom para ustedes. Amén.